Hoy vamos a armar un sistema hidropónico de 3 tubos, pero esta vez para hacerlo directamente sobre una pared. Para hacer este sistema de hidroponía vamos a usar los caños de PVC de 110 milímetros. Esto más que nada pensando si hacemos ciclos en donde la bomba funcione y tire agua, pero también hay que tener en cuenta que si llegamos a tener cortes de luz, con este sistema como lo vamos a armar hoy, siempre vamos a tener un nivel de agua para que las raíces en ese momento, cuando no recircule el agua por falta de corriente, se puedan mantener bien hasta que vuelva y empiece a circular. Y estos caños de PVC suelen venir de 4 metros de largo. Acá los corté de 1,5 metros. Le vamos a poner 3 de estos tubos en la pared, pero a esto lo podés adaptar y recortar según el tamaño que tenga la pared en tu casa. Y ahora vamos a tapar los dos extremos para que se pueda acumular el agua adentro del tubo. Voy a usar este tipo de tapas que viene para el mismo caño de PVC. Pero a veces nos podemos encontrar con que el caño de PVC está como más abierto de uno de los extremos y en este caso la tapa no va a funcionar porque tiene prácticamente la misma medida. Una opción sería recortarlo para poder taparlo por esta otra parte, pero si queremos aprovechar toda esta parte del caño de PVC y no cortarla, vienen esta especie de tapones. Entonces lo pondríamos de un lado y en el otro extremo pondríamos una de estas tapas. Y antes de sellar bien las tapas estas, vamos a hacer todas las perforaciones para que podamos poner o los vasos, estos de plástico, y si no, las macetas estas que vienen, que son exclusivamente para usarlas en hidroponía. Estas son las mecha copa, vienen de distintas medidas, estas de 51 milímetros y después hay algunas que son un poquito más grandes, en este caso 54 milímetros, esto depende del tipo de mecha que se consiga, pero más que nada hay que tener en cuenta que el diámetro que usemos para perforar tiene que coincidir aproximadamente con la mitad del tamaño de la maceta para que una vez cuando esto lo pongamos directamente en el tubo, la maceta no se nos vaya para abajo, por ejemplo. Y por el contrario, no vamos a querer que quede muy arriba si usamos, por ejemplo, una mecha muy pequeña, porque a esto le va a costar mucho más que la planta pueda llegar con las raíces hasta el agua que va a estar por acá abajo. En este caso, la que me trajo buenos resultados es esta de 51 milímetros. Me sirve tanto para los vasos estos, que va a estar por acá aproximadamente cuando lo pongamos en el caño de PVC, y para estas otras pequeñitas va a quedar un poquito más para arriba, pero de esta forma voy a poder usar los dos métodos. Pero antes vamos a tomar la medida para que las perforaciones nos queden a 15 centímetros una de otra. Esto más que nada nos va a servir para cultivo de lechugas. Más adelante vamos a ver otros tipos de cultivos que también podemos aprovechar cuando tenemos estos sistemas de hidroponía. Y la primera perforación te voy a recomendar que se la hagas lo más cerca de la tapa esta. Y ahora, a partir de esta misma perforación, vamos a hacer la siguiente dejando un espacio de aproximadamente 15 centímetros. Para alinearlo podemos usar un hilo y una cinta. Vamos a tomar como referencia el centro de esta perforación que hicimos y ahí lo vamos a pegar y lo vamos a llevar hasta la otra punta, donde también lo vamos a pegar con un pedacito de cinta. Esto más que nada para tener una buena alineación antes de hacer todas las perforaciones. Como referencia para medir, vamos a tomar la mitad de esta y vamos a medir 15 centímetros abajo del hilo que le pusimos. Todo a lo largo de este tubo. Sacamos el hilo y solamente nos va a quedar hacer todas las perforaciones del tubo. Y con esta medida de 1,5 metros de largo del tubo, dejando 15 centímetros, vamos a tener para poner 10 plantas por cada uno de estos tubos. Vamos a poner 3 tubos en la pared. Y una vez que le hicimos bien todas las perforaciones, le vamos a sacar cualquier sobra que haya quedado del caño de PVC, pero también es importante, fíjate cómo tenemos por adentro, que a esto lo golpeemos bien, más que nada para sacar cualquier resto de este plástico que nos puede haber quedado adentro, para que así no quede flotando en el agua. Y antes de sellar la tapa al final para que no pierda agua, vamos a tener que hacer una perforación bien a la mitad, porque en este sistema de 3 tubos que vamos a poner en la pared, en el que está más arriba de todo, en la tapa la vamos a perforar para poner un codo, una espiga, para después conectar una manguera
y así vamos a hacer la conexión de los 3 tubos. El agua va a venir del reservorio que tenemos abajo, la bomba la va a subir hasta acá arriba y se va a mover hacia la derecha, baja, hacia la izquierda, vuelve a bajar, otra vez a la derecha y vuelve de nuevo al principio, para que de esta forma tengamos un circuito cerrado para hacer circular todo el agua con los nutrientes. Acá lo ideal es hacer la perforación bien en el centro para tener un reservorio de agua a este nivel. Esto más que nada por si queremos prender y apagar la bomba durante todo el día para que no estén las 24 horas prendida, pero también nos va a servir porque en el caso, por ejemplo, que se corte la corriente, con un nivel de agua de esta cantidad aproximadamente, la raíz va a estar siempre hidratada, pero también se va a seguir alimentando. Un taco de madera y vamos a hacer la perforación para que nos quede bien en el centro de la tapa. En estas perforaciones que hicimos vamos a poner estas uniones que vienen para los tanques y acá es importante la ubicación de estas gomas que traen, que son las que van a impedir que el agua se pueda escapar. Por un lado, en la parte de afuera va a ir una, la otra goma va por adentro. Y ahora a esto hay que apretarlo bien. Primero vamos a ver que nos quede centrado. Ahora desde adentro lo apretamos bien. Y así vamos a lograr que el nivel del agua llegue justo hasta donde está el pico este. Y como quedó bien apretado, no se va a salir por todos estos bordes. Así lo tenemos que hacer con todas las tapas que usemos. A todas estas conexiones también la podríamos hacer directamente con caños de PVC. Pero me gusta hacerlo de esta forma porque el día de mañana cualquier modificación que yo le quiera hacer, ya sea porque lo quiera agrandar o hacer algunos cambios, de esta forma lo voy a poder modificar solamente con desenroscar todo esto para poder armarlo. A esto lo vamos a poner directamente en el caño de PVC. Así como está, fíjate que se mueve, esto nos puede traer pérdida de agua. Una de las opciones sería pegarlo, pero si el día de mañana lo quiero modificar, no lo voy a poder sacar. Para solucionar esto uso las cintas estas de plástico, la aisladora, y primero te recomiendo poner una mayor parte sobre la tapa. A esto lo giramos todo alrededor, más que nada para que quede pegada acá. Una vez que tenemos una vuelta hecha, vamos a inclinarnos un poquito más hacia adentro y así estamos generando la primera capa de cinta para que no pierda agua. Apretamos bien fuerte y así lo tenemos bien sellado, más que nada por si queremos hacerle alguna modificación más adelante. Y a esto se lo vamos a repetir a los 3 tubos que tenemos de las 2 puntas para que quede bien sellado antes de hacer toda la conexión por esta unión que tenemos por acá adelante. Me ha pasado a veces que una vez que está todo instalado y le pongo el agua, empieza a gotear por abajo. Esto puede pasar porque no quedó bien pegada la cinta entre las 2 partes. En este caso lo que te voy a recomendar es que ahora con la cinta la vamos a poner de la mitad donde tenemos la tapa hacia el otro lado y vamos a apretar bien fuerte todo alrededor y así vas a ver cómo lo solucionas súper fácil. Y esto está bueno porque de esta forma no van a quedar pegados con ningún tipo de pegamento para que lo podamos separar el día de mañana. Y ahora vamos a conectarle un codo con una espiga. Todo es 3/4 lo que estoy usando. En este caso usé todas conexiones que son de 3/4, tanto la del tanque como el codo y la espiga más la manguera, pero si podés usar de 1 pulgada mucho mejor porque así te vas a asegurar un mejor pasaje de todo el agua entre los tubos. Le vamos a poner teflón para que no tengamos pérdida de agua y acá en esta otra le vamos a hacer lo mismo. Es importante que revisemos que no pierda agua porque una vez que tengamos todo el sistema instalado, no es bueno que estemos perdiendo el agua con los nutrientes cuando está recirculando. El codo lo vamos a poner acá. Si acá tenemos toda la perforación, este lo vamos a dejar para abajo y después le vamos a conectar la espiga. En este caso, si este es el tubo que está arriba, esta conexión la vamos a hacer para abajo y si después le sigue este otro, este va a quedar pero mirando para arriba, para que después hagamos la conexión con una manguera una vez que lo instalemos directamente en la pared. Y así ya tenemos todos los tubos con las conexiones, las tapas, para empezar a instalarlo directamente en la pared. Para eso voy a usar este tipo de sujetador para que nos quede bien firme, porque tengan en cuenta que todos estos tubos van a estar hasta la mitad de agua con nutrientes para alimentar a todas las plantas. Y ya la instalación la voy a hacer sobre esta pared
tiene este pequeño techo por arriba que lo va a proteger un poquito más de la lluvia, y los tubos estos irían bien a la mitad para dejarlo que quede simétrico, y los voy a separar uno del otro aproximadamente unos 40 centímetros, porque acá voy a poner estos ganchos para poder sujetarlo a la pared directamente. No los voy a llevar hasta el final a los tornillos, y el otro por acá siempre es mejor dejarlos sueltos para que podamos moverlo de un lugar para el otro. Desde esta distancia para abajo voy a dejar unos 40 centímetros para poner el segundo tubo, y después otros 40 centímetros para poner el tercero. Pero tengamos en cuenta que si el sol lo vamos a tener de este lado, acá va a ser importante la inclinación que le vamos a dar a este tubo, porque nosotros a esto lo podríamos poner bien derecho para que quede para arriba, pero tengamos en cuenta que de atrás no va a venir sol. Entonces acá lo que te voy a recomendar, apenas una inclinación hacia el lugar donde va a estar el sol, para que las plantas puedan crecer para este otro lugar. Lo mismo vamos a hacer con este y con este otro que nos quedó bastante torcido. Y así como está, ya lo vamos a ajustar bien para que quede fijo. Así empezamos con toda la instalación del sistema de agua. Le hice un cambio para que el agua entre por acá de toda la vuelta así, y después va a bajar así hasta el recipiente que le voy a poner por acá abajo. Para hacer las conexiones voy a usar una manguera, y esto es importante dejarla un tiempo en agua caliente, casi hirviendo. Fíjate cómo esto se ablanda, porque ahora tenemos que hacer la conexión de la espiga de arriba con la espiga de abajo para que el agua caiga. Y a esto por acá, y por acá arriba ya tenemos la conexión por este lado. Ponemos la otra conexión por acá, otra manguera por acá abajo, que esta es la que nos va a llevar el retorno hacia donde está la bomba, y así vamos a tener toda la instalación. Faltaría hacer la parte de arriba donde la bomba va a tirar el agua, para que después tenga todo este movimiento hasta llegar abajo. Por cada uno de estos tubos tenemos que lograr una circulación de agua de aproximadamente 1,5 a 2 litros por minuto para que las plantas puedan tener una buena nutrición. Cuando armamos este tipo de sistemas de hidroponía hay que tener en cuenta dos puntos importantes en cuanto a la bomba. No solamente tiene que tener la capacidad necesaria para lograr esta circulación de 2 litros aproximadamente por minuto, sino que tenemos que lograr que el agua del recipiente donde tenemos la solución pueda llegar hasta arriba de todo, y a veces es más importante buscar bombas que tengan esa capacidad para elevar el agua. Por acá vendría el retorno este, que lo voy a seguir todo hasta esta maceta, que después la voy a tapar. En realidad esta maceta después queda acá adentro, ahora la dejo acá para que se vea mejor para el video. Y ahora vamos a hacer la conexión de la bomba para llevarla hasta arriba. Por ahora la voy a dejar acá, pero ya va funcionando. Cuando este se llene hasta la mitad, va a empezar a caer el agua hacia este otro. Ahí empezó a circular bien. Y nos quedaría esperar que llene la mitad de este hasta llegar a este otro que tenemos por abajo. Estos tubos tienen aproximadamente llenos hasta la mitad, unos 7 litros. En total tendríamos unos 21 litros, y el recipiente donde vamos a poner la solución nutritiva tiene que ser aproximadamente 3 veces la capacidad total que tenemos, más que nada teniendo en cuenta que acá se va a estar evaporando el agua, y nosotros lo que necesitamos es que siempre tengamos esta solución nutritiva, no solamente para que las plantas que pongamos ahora puedan crecer bien, sino que también es importante que nunca baje el nivel por debajo de la bomba donde tenemos, porque si la bomba trabaja en seco, eso va a terminar rompiendo toda la bomba. Una vez que tenemos todo el sistema instalado y pusimos a circular el agua, lo que te voy a recomendar acá es que veamos que el retorno ya nos está sacando el agua. Esto quiere decir que tenemos una buena circulación. Como otro punto importante, déjalo que ande el sistema solo por aproximadamente un día, más que nada para revisar que no pierda agua por ningún lado, para que una vez le pongamos la solución nutritiva no la terminemos perdiendo. Vamos a sacar unos plantines. Siempre es recomendable que la bandeja donde estemos trabajando tenga agua, y principalmente que sea de la solución nutritiva del sistema hidropónico donde estamos trabajando. Y me voy a llevar algunas de estas lechugas para adaptarlas a este nuevo sistema. Acá lo ideal es cultivar hojas, porque dependiendo del tipo de solución nutritiva que vayamos a usar, van a ser para producción de hojas o para producción, por ejemplo, como pueden ser las frutillas. Y por acá atrás que vamos a poner también una hilera. Estas son espinacas que andan bien combinando lechuga y espinaca en estos sistemas.
Y cuando vayamos a cultivar, por ejemplo, lechuga morada, es importante que esto esté bien al rayo del sol, porque si no es normal que la hoja se ponga de color verde. Esta es la bandeja para aprovechar y hacer almácigos en los sistemas hidropónicos. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que veas cómo fue que la armé, porque así aprovechamos el agua de la solución nutritiva para que también vaya nutriendo a todos los plantines que pongamos por arriba. Cuando ya tenemos las plantas que están bien desarrolladas, acá es importante poder sostenerlas para que no queden hundidas bajo el agua, y para eso podemos usar estas macetas que vienen para hidroponía. Cuando los plantines están tan grandes, suelo recortarle la base para que pueda pasar mejor la raíz y no se termine rompiendo, porque estas macetas vienen así. Esta es una opción, y si no, podemos usar estos vasos de plástico que le vamos a hacer una perforación bien grande por acá para que podamos pasar toda la raíz y así podamos dejar la planta. Para ayudar a que quede bien firme adentro del vaso, acá tengo esta fibra sintética que la uso bastante para hidroponía cuando tenemos este tipo de plantines así, y acá vamos a tratar de buscar de sostener la planta a este nivel para que todo esto quede en contacto con la solución nutritiva del agua. Entonces, enrosco así. Acá vamos a tratar de dejar toda la yema apical, la que nos está dando las nuevas hojas, que quede por arriba. A esto no lo vamos a envolver así, sino que vamos a tratar de hacerlo que quede por ahí abajo para que la planta pueda sacar las nuevas hojas. Y así como está, lo voy a poner adentro del vaso para después poner todas estas raíces en contacto con el agua de este sistema de hidroponía que armamos. Y enseguida todo esto lo vamos a dejar directamente en la solución nutritiva, más que nada para que no se deshidraten todas las raíces que tenemos por acá. Ya están todas las lechugas por un lado trasplantadas, y en el caso de las espinacas, como habían varias plantas juntas y son muy pequeñas, las voy a dejar así, y más adelante cuando desarrollen mejores raíces y crezcan más, las voy a separar en distintos vasos, así pueden desarrollarse mejor. Y en este tipo de sistema lo que te voy a recomendar es que hagas un trasplante escalonado, aproximadamente trasplantando cada 15 días, para que cuando estas lechugas tengan este tamaño, que todavía les falta un poquito más para cosechar, las de arriba empiecen a crecer, y a los 15 días volvemos a hacer un trasplante arriba de todo, para que así no nos falte más lechuga en casa. Por acá tenemos todo lo trasplantado y vamos a poner primero unas moradas. Acá hay que asegurarse siempre que la raíz que tenemos por acá abajo quede en contacto bien con el agua. Para esto lo que vamos a hacer es poner el vaso en la perforación que hicimos, levantamos, y si vemos que chorrea agua, quiere decir que entró bien en contacto. Vamos a poner unas 5 de estas lechugas moradas en este tubo, y como tenemos mucho sol, estas se van a mantener bien oscuras. Voy a poner 2 más acá y otra por acá. Son 6 puse. Bueno, este tubo lo voy a hacer todo de lechuga morada para que nos quede otro color. Y por acá. En este voy a poner las espinacas para darle tiempo a que crezcan, y después las vamos a separar. Y dentro de 15 días voy a hacer un trasplante arriba de todo para tener un cultivo de lechuga bien escalonada. Y ahora te voy a hablar más que nada de la calidad del agua que necesitamos, que hay que medirle sin tratar de gastar mucho dinero, para que toda esa diferencia la podamos aprovechar para comprar nuestras sales minerales para todo nuestro sistema de hidroponía. Existen 2 factores importantes para el cultivo de las plantas en hidroponía, y por un lado va a ser el pH, que en este caso te voy a recomendar que compres las tiras, estos papelitos que se los pone directamente en contacto con el agua, vemos el color que tiene y eso nos va a indicar el nivel de pH que tenemos. Es importante que para las plantas, y más que nada cuando son de hojas, mantengamos un pH entre 5,5 y 6, porque si vemos por ejemplo esta tabla que nos va a estar indicando la disponibilidad de nutrientes que van a tener nuestras plantas de acuerdo al pH del agua, en el rango del 5,5 a 6, si vemos a lo largo de todos estos colores, vamos a ver que tenemos todos los nutrientes disponibles, principalmente el nitrógeno, fósforo y potasio. Si nos corremos para cualquiera de las 2 puntas, a algo muy ácido o muy alcalino, ahí vamos a ver que la disponibilidad del nutriente no va a estar disponible, la planta no lo va a poder usar, y es por eso que tenemos que tratar de mantener un pH entre 5,5 y 6. Por otro lado,
El otro punto importante a tener en cuenta cuando estamos trabajando en hidroponía, y en este caso te voy a recomendar que te consigas el más económico. Este es un medidor de conductividad eléctrica en el agua y esto nos va a dar una señal de la cantidad de sales que vamos a tener en el agua que estemos usando. Por ejemplo, si tenemos agua destilada, en este caso es 0,02, acá se miden en milisiemens por centímetro, porque en teoría no vamos a tener nada de sales en toda el agua esta. Pero, por ejemplo, acá tengo agua que viene del sistema de hidroponía donde cultivo las lechugas. Por lo general nos tiene que dar cerca del 1.3 a 1.5. Con esto nos está indicando que esta agua donde tengo el sistema de hidroponía tiene mayor cantidad de sales que el agua destilada. Y cuando vemos que es un poquito por abajo, esto quiere decir que las plantas estuvieron sacando nutrientes y ahora lo que yo tendría que hacer es agregarle más sales, minerales, el alimento al agua para tratar de llegar al rango del 1.3, 1.5. Lo que te voy a recomendar es tratar de usar el agua que esté lo más cercana a cero posible. Acá en casa uso el agua de lluvia y si no, dependiendo el lugar donde vayas a comprar las soluciones, que ahora vamos a ver cómo prepararlas, ellos te van a estar indicando bien cómo hacer para poder tener un agua de mejor calidad, pero lo ideal acá siempre es tratar que el agua sea lo más cercana a cero. Una vez que lo terminemos de usar, lo lavamos con agua destilada y esperamos a que se seque bien. Acordate siempre de apagarlo porque me ha pasado que me queda prendido. Este tiene casi unos 4 años y todavía no le he cambiado la batería. Y las sales minerales por lo general se suelen dividir en una solución que por lo general tiene todos los macronutrientes que la planta va a necesitar, como por ejemplo el nitrógeno, fósforo y potasio, y después una solución B que es una de color más oscuro. Esta tiene todos los micronutrientes que la planta necesita para que en combinación puedan crecer bien. En mi caso esta dilución es 1 mililitro de la solución A en 1 litro de agua. Acá puse un poquito más para que veas el color que tiene. Y lo mismo la solución B sería 1 mililitro por litro de agua. Esto al momento de comprarlo no te preocupes porque vienen con todas las etiquetas bien detalladas que te va a indicar cuánto es la proporción que tenemos que poner por cada litro de agua. Y otra recomendación importantísima es que a estas botellas, cuando vengan con la solución A y B, las dejes adentro de la heladera porque el frío va a hacer que se mantengan mucho mejor conservadas. Y esto es lo que tendríamos que hacer, directamente llevarlas a la dilución total para preparar nuestra solución nutritiva. Te mando un saludo grande. ¡Chau!